Muy buen día. Qué bueno poder estar nuevamente en este espacio para poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Espero que Dios esté bendiciendo su vida, su casa, su familia y que sus actividades económicas puedan estar marchando de acuerdo al plan de Dios. Dios les bendiga y esperamos que esta mañana, este tiempo sea un tiempo glorioso donde podamos ser edificados. Así es que bienvenidos y qué bueno que ya pueda estar allí conectado con nosotros en este día. Así es que vamos a compartir este tiempo y voy a pedir que estemos orando a Dios para que Él sea el que pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Así es que disponga su corazón y vamos a orar a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nuevamente tenemos de estar delante de tu palabra, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Aquí estamos, Señor, porque necesitamos siempre de la dirección y de la guía tuya, Señor. Que siempre venga ese bálsamo a través de tu palabra, Señor. Que pueda edificarnos, que pueda instruirnos, que pueda enseñarnos para que podamos entender de qué manera es que debemos vivir en esta tierra, Señor. Aquí estamos en tus manos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 81. Salmo 81, vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 16. Dice la palabra de Dios: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. El mensaje de este día le titulé La bendición de estar cerca de Dios. La bendición de estar cerca de Dios. Este salmo nos ayuda a comprender de la importante que es estar cerca a Dios, lo importante que es procurar una vida de obediencia a su palabra, lo importante de comprender la necesidad de acercarnos a Dios con corazones de alabanza, con corazones dispuestos a agradarle a Él y a exaltar su nombre. Voy a hablar de algunos aspectos importantes que encuentro aquí en este salmo, de que Dios quiere en la vida de cada persona que quiere estar cerca a Él. Y el primer aspecto que Dios anhela y es que podamos
tener nuestra vida para alabar a Dios. Que nuestra vida alabe a Dios. El verso 1 hasta el 3 nos está hablando eso. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, en estos primeros 3 versos nos está hablando de la necesidad de alabar a Dios, de la importancia de que nosotros aprendamos a exaltarle a Él, a reconocer que Él es el que debe ser alabado, el que debe ser exaltado, que todo el tiempo nuestra vida debe estar dispuesta para alabar su nombre. Por eso hay otros salmistas que dicen: entrar por sus puertas con alabanza. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que debemos aprender a buscar a Dios, acercarnos a Dios con esa actitud de alabarle. Y el salmista en el 95, el Salmo 95, verso 1 al 6 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Qué importante es que entendamos que nosotros como seres humanos fuimos creados para alabar a Dios. Y Dios quiere de usted y de mí que aprendamos a alabarle, que aprendamos a exaltar su nombre y a reconocer todo lo grande, todo lo bueno que Él es, lo maravilloso, lo misericordioso que Él es. Segunda cosa, y es los deberes que usted y yo tenemos para con Dios. Tenemos unos deberes para con Dios, y esto está en el verso 8 hasta el verso 10 del texto del Salmo que estamos leyendo inicialmente. Dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces estamos hablando del segundo punto, que son esos deberes para con Dios, y voy a enumerar dentro de este segundo punto, voy a enumerar varios deberes que encuentro yo acá en este salmo. Y el primer deber que encuentro en este segundo punto es oír la voz de Dios. El verso 8 dice allí: oye, pueblo mío. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Oye, pueblo mío. Y termina luego allí, dice: y te amonestaré, pero no voy a tocar ese aspecto. Israel, si me oyeres, dice allí. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros escuchemos tu voz. Y si quiere, por favor, tome nota de este texto bíblico que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el verso 1. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, este fragmento que voy a leer es la Nueva Versión Internacional. Dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Pero fíjese usted, por favor, la primera parte de este verso del capítulo 28, el primer verso del capítulo 28 de Deuteronomios, que dice: si realmente escuchas al Señor, si realmente escuchamos a Dios. Entonces la primera cosa que Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar. Si aprendemos a oír la voz de Dios, entonces no vamos a tener problema en obedecer, porque muchas veces la contraposición que tenemos en cuanto a la obediencia es porque no hemos escuchado y no sabemos qué obedecer, porque hemos simplemente tenido una noción de las cosas, mas no hemos escuchado atentamente, no hemos oído. Entonces el problema de nosotros radica en que no sabemos oír.
A veces nos cuesta, a veces nos gusta que nos escuchen y queremos que la gente nos escuche, pero nos cuesta trabajo escuchar. ¿Y cuánto más necesitamos escuchar la voz de Dios? Santiago en el capítulo 1, en el verso 19, dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, y si quieres subraye esto que sigue, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué está diciendo? Sea pronto para oír. Lo primero que debe hacer es oír. Y luego dice tardo para hablar, tardo para irarse. Pero a veces somos muy prontos para hablar y somos tardos para oír. Porque a veces nos gusta escuchar lo que nos conviene. Pero qué bueno es que aprendamos a hacer lo que Santiago también nos está diciendo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El segundo aspecto que estamos hablando aquí en cuanto a este punto segundo de deberes para con Dios, y es estar atentos a su amonestación, que está también en el verso 8 del texto inicial del salmo inicial que leímos. Oye, pueblo mío, y dice la siguiente frase, y te amonestaré. Y te amonestaré. Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos a la amonestación de nuestro Dios. Y la palabra amonestación, como está usada en la palabra de Dios, significa instrucción o advertencia. Eso es lo que significa la palabra, en la palabra de Dios, la palabra amonestación. Y el propósito de la amonestación es conseguir que una persona vea su error y se arrepienta. Cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos habla, está buscando la manera en que usted y yo nos arrepintamos porque hay algo que estamos fallando. Hay algún punto en el cual nosotros estamos equivocados, estamos cerrados. Y el Señor tiene que hablarnos para indicarnos de qué manera es que debemos vivir, de qué manera es que tenemos que hacer las cosas. Entonces nosotros no vamos a poder ser amonestados cuando nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios. Si usted no tiene contacto con la Biblia, no va a ser amonestado. Por consiguiente va a vivir como a usted le parece, como usted piensa, porque no está siendo amonestado a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos contacto con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a mostrar dónde tenemos que corregir, es la que nos va a mostrar el error, es la que nos va a mostrar la falla, es la que nos va a mostrar aquellas cosas que están en contravía del propósito de Dios. Y la tercera cosa en cuanto a esos aspectos que estoy nombrándole de lo que debemos nosotros hacer para con Dios, los deberes que tenemos para con Dios, es no tener dioses. No tener dioses. Solo Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Y allí en el Salmo, allí en el siguiente verso está diciendo también este aspecto. Y usted no puede permitir nada en su vida que le quite ese primer lugar a Dios. Dios siempre va a querer el primer lugar. Él no se va a conformar con un segundo lugar. Pero a veces nosotros tenemos ciertas cosas que reemplazan o que ocupan ese primer lugar que lo debe ocupar Dios. Y es importante que usted haga una evaluación muy honesta, muy sincera, que usted pueda examinarse y que usted pueda poner una lupa hacia adentro, hacia su interior, y usted pueda revisar qué cosas tal vez están teniendo prioridad que no es Dios. ¿Qué cosas en su vida le están quitando ese primer lugar a Dios? Y estoy seguro que tal vez si nos ponemos juiciosos en esa tarea, encontramos cosas que están desplazando ese primer lugar a Dios. Y siempre están de primeras. Y tal vez estamos muy interesados en el trabajo, su empresa, su negocio, su carro, bueno, no sé qué tantas cosas. Pero es un examen muy personal que cada uno puede hacer en casa. Y revisar qué cosas tal vez le están quitando ese primer lugar a Dios. Y la otra cosa que encuentro de este segundo punto, la última cosa aquí es la obediencia. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que aprender y que con el cual Dios se va a agradar y con el cual vamos a poder estar cumpliendo ese deber para con Dios, es ser obedientes. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5,
el verso 8 y 9 dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces note usted que Jesús, Él fue primero ejemplo. Cristo fue ejemplo. Y la Biblia nos advierte aún en otros aspectos, en otras partes también, otros textos bíblicos, de que Jesús fue ejemplo. En todo fue ejemplo. Entonces, si Jesús pudo ser obediente, nosotros también podemos ser obedientes, porque preciso Jesús fue obediente para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Dice, vuelvo a leer el texto, dice Hebreos 5, 8 y 9, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, algo importante que yo quiero que usted aprenda esta noche, este día, es que Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. Todo lo que sigue acá en este siguiente verso que voy a estar leyendo, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, verso 2. Dice lo siguiente, voy a leer desde el verso 2 en adelante, dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero note lo que está diciendo, cómo comienza el verso 2, si obedeces al Señor tu Dios. Dice que estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, es decir, estarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Y hay otro aspecto también, entonces, y el último de este segundo punto, y es vivir en santidad. El libro de Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios pide de nosotros que podamos vivir una vida de santidad. Dios no va a bendecir una vida que practica el pecado. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Si usted practica la mentira, la inmoralidad, la brujería, la hechicería, la deshonestidad, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy nombrando y muchos más que no nombro acá son pecado. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir, ofrecer nuestros cuerpos, como lo leímos hace un momento, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios nunca va a respaldar ni va a bendecir a una persona
que vive en pecado, que practica el pecado. Y la Biblia dice entonces que el que practica el pecado es del diablo. Entonces es importantísimo que nosotros, uno de los deberes que tenemos para con Dios, el último de los que estoy nombrando acá, es vivir en santidad. Entonces el deseo de Dios es que la humanidad viva en santidad, es que la humanidad viva para agradarle a Él. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a poder ver a Dios, no podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas si nosotros no estamos en santidad. Y tampoco vamos a poderlo ver un día en el cielo. Nunca vamos a podernos reunir con Él si nosotros no vivimos en santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tercer punto que quiero tratar esta mañana, y es el peligro de rebelarnos contra Dios. El peligro de rebelarnos contra Dios. Y volvemos entonces al verso 11 y 12 del texto, el Salmo 81 que estamos estudiando en esta hora de esta mañana. Salmo 81. Y entonces dice, el verso 11 y el verso 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Entonces note usted bien lo que está diciendo. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En resumidas cuentas, se rebelaron contra Dios. Y cuando nos rebelamos contra Dios, lo único que nos queda es vivir en el plano natural. Es vivir en nuestras fuerzas, es vivir a nuestra manera, es vivir como nosotros consideramos. Y si Dios no está en el control y si estamos rebelados con Dios, pues entonces tenemos una vida sin rumbo, sin dirección. Porque Dios no está en control, no le hemos dejado el control de nuestras vidas porque nos hemos rebelado contra Él. Y entonces estamos sin dirección. En el libro de Lucas hay una historia bien interesante. Por favor, si usted tiene Biblia allí, puede dirigirse a Lucas capítulo 15. Y voy a estar leyendo desde el verso 11 hasta el verso 16. Y aquí nos habla de, este relato nos dice lo que vivió un joven cuando decidió rebelarse contra su padre y estar a su manera y vivir sin su protección y sin su autoridad, sino vivir como a él le parecía. Y veamos lo que dice. Verso 11 en adelante de Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí podemos nosotros ver cómo este joven decide irse a su libre albedrío, a su voluntad, estar distante, lejos de su padre, donde no tenga la dirección, la corrección, la disciplina, donde tal vez ya no se tenía que someter a los parámetros establecidos en la casa.
Y eso nos pasa cuando nos rebelamos contra Dios. Simplemente no queremos sus mandatos. Estamos cuestionando sus indicaciones, sus instrucciones. Y queremos hacer las cosas como a nosotros nos place. Y por eso es importante que nosotros entendamos que es un riesgo muy grande cuando nosotros hacemos esto y nos desviamos del propósito de Dios. Note usted aquí que este joven dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, nosotros a veces pensamos que nuestras fuerzas podemos hacer y deshacer y que tal vez tenemos la provisión y que tenemos a disposición ciertas cosas y tenemos capacidad para trabajar. Entonces no necesitamos de Dios. Aquí este Padre representa a Dios, el Padre bueno, el Dios misericordioso, nuestro Padre que nos ama y que nos disciplina y que nos corrige y que nos pone parámetros. Porque a veces tenemos un concepto equivocado de un padre que tal vez es un padre bonachón, un padre que como es todo amor, entonces no nos disciplina. Pero yo quiero decirle que qué importante es cuando hay un padre que nos disciplina y que nos corrige y que nos instruye. Y ese es nuestro Padre Dios también. Y por eso es importante que no estemos rebelados contra sus mandatos, contra sus propósitos, contra las instrucciones que Él ha determinado en su palabra para nosotros. Entonces es mucho mejor cuando nosotros vivimos en la dependencia de Dios que cuando vivimos lejos de Dios. El Salmo 89 en el verso 30 hasta el 32 dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces es importante que entendamos que cuando nos rebelamos y cuando nos vamos del lado de Dios y cuando queremos estar lejos de Dios y cuando queremos estar a nuestra manera, las cosas no van bien. No siempre las cosas van a estar como aparentemente en algún momento han estado. Cuarta cosa, y es lo que podemos gozar si nos mantenemos en estrecha comunión con Dios. Versos 13 al 16 del Salmo que estamos estudiando esta mañana, el Salmo 81. Del verso 13 en adelante: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Entonces note usted cada aspecto que el salmista deja plasmado en estos versos que hemos leído en esta mañana. Con Dios tenemos protección, con Dios nosotros estamos seguros, nosotros con Dios podemos estar confiados. Como dice el salmista también: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros y es diferente cuando nosotros podemos estar en esa estrecha comunión con Dios. Dios va a estar peleando por nosotros, Dios va a estar obrando en nuestras vidas. Dios siempre lo que hará, lo hará para bendecir su vida y mi vida. Pero es importante que nosotros estemos en esa cercanía con Dios y podamos ver las bendiciones de Dios. La segunda parte de la historia del hijo pródigo, que fue la que leímos hace un momento, podemos ver lo que le dice el padre al hijo que se quedó con él. En el libro de Lucas, allí en la historia que estamos leyendo en el capítulo 15, vamos a leer desde el verso 29 en adelante hasta el verso 31. Dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Estoy hablando del que se quedó, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es lo que él está diciendo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, este padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, tú has estado aquí. Si no has disfrutado de las cosas, es tu problema, porque hayan estado. Como padre he tenido las cosas a disposición para que tú las uses. Y muchas veces nosotros tenemos esos problemas, ¿no? De que no disfrutamos de las bendiciones de Dios. Dios tiene las bendiciones para nosotros, pero no las disfrutamos porque tal vez tenemos conceptos equivocados, porque tal vez aún de nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, tal vez nuestra mentalidad pues fue una mentalidad de escasez, tal vez de dificultades, y no entendemos a ese Dios Padre que tiene todas las cosas para darle a sus hijos. Un Dios que tiene lo suficiente para bendecir a sus hijos. Y por eso me gusta ese verso 31. Él entonces le dijo, estoy hablando del Padre. Este Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y recuerde que este es un ejemplo también de nuestro Padre Dios. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y es importante entonces que comprendamos lo que le está diciendo allí. Era errado lo que estaba diciéndole este hijo, reclamándole al padre. Y el padre le dice, no Señor, aquí tú has tenido todo y todo lo que hay acá es tuyo. Si no te has comido el becerro gordo, si no has querido comerte, tener un buen banquete con las cosas que tenemos aquí a disposición, es porque tú no has querido, mas no ha sido porque yo no te lo he dado. Y a veces es porque no queremos ver la bendición de Dios. Dios tiene las bendiciones para nosotros, pero nosotros somos los que no hemos querido tomar esas bendiciones que están allí, esas promesas que están en su palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice lo siguiente. Voy a leer verso 4, desde el 4 hasta el 7. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, este último verso que estoy leyendo, el verso 7 del capítulo 15 de Juan, nos está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si nosotros tenemos una buena relación con nuestro Dios y si su palabra permanece en nosotros, es decir, si somos obedientes, si estamos viviendo una vida de santidad, si somos obedientes a su palabra, si nosotros estamos haciendo su voluntad y estamos siempre viviendo conforme al plan que Dios ha establecido, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es importante que entendamos que hay una tremenda bendición cuando usted y yo procuramos vivir en esa cercanía con Dios, cuando procuramos vivir en esa relación estrecha con nuestro buen Dios. Entonces, mi querido, yo quiero que usted hoy entienda que lo mejor que nos puede pasar es procurar vivir una estrecha comunión con Dios. Dios bendice a aquel hijo que mantiene allí. Las bendiciones de Dios están ahí a disposición, como lo vimos en la historia que acabamos de leer. Dios quiere que usted y yo podamos tener una buena comunión con Él. ¿Por qué no procura hacerlo? ¿Por qué no procura estrechar su relación con Dios? No viva esa relación con Dios como a metros, como a distancia, sino procure mantener esa relación estrecha con Dios. Si usted hoy no tiene
y me está escuchando por primera vez y no tiene esa estrecha comunión con Dios, aún todavía tal vez no se ha acercado a Cristo, tal vez no le ha recibido en su corazón, pues yo lo invito para que usted pueda disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene, empezando esa estrecha relación con Dios por medio de Jesús, recibiendo a Cristo en su corazón. Por eso yo quiero invitarle para que usted pueda hoy repetir una oración. Yo le voy a guiar solamente para que usted haga una oración donde usted recibe a Cristo en su corazón, y así entonces usted podrá empezar a tener esa comunión con el Padre. Y usted puede empezar de ahí en adelante a tener esa buena relación que Dios quiere. Así es que le voy a guiar en esta oración. Solamente debe repetir después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por cada pecado que he cometido y abro mi corazón para que entres en él, para que tú seas mi Señor, para que tú dirijas mi vida, para que tú me guíes. Espíritu Santo, por favor guíame a toda la verdad. Amén. Mi amigo, si usted hizo esta oración por primera vez, Cristo vino a su corazón y Él quiere morar allí para que tú puedas empezar a tener una relación con Él. Por eso es importante que en esta hora usted empiece a tener esa buena relación con Él, empiece a conocerlo, y la mejor manera de conocer a Dios es empezando a leer la palabra de Dios, porque es allí donde tenemos todo lo que queremos saber de Dios. Y empiece también a tener un tiempo para orar. Orar es hablar con Dios. Orar es que usted le cuente, que usted le diga las cosas, que usted hable con Él. Entonces hay dos maneras: usted le cuenta a Dios, pero Dios también le habla por medio de su palabra. Esa es la manera en cómo Dios quiere que usted se relacione con Él. Y quiero también orar por todos aquellos que Cristo ya es real en sus vidas, pero que tal vez hay circunstancias que les han distanciado de Dios. Y hoy es una buena oportunidad para volverse a Él, así como este hijo también, que pidió toda su herencia y se fue y se dio cuenta que no estaba bien, pero también volvió, y este padre estaba con los brazos abiertos allí para recibirle. Pues yo quiero decirle que nuestro Padre Celestial también está atento para cuando usted y yo nos volvemos a Él de todo corazón y le decimos: Señor, aquí estamos. Así es que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí al frente de su pantalla viendo este mensaje. Señor, que tú puedas obrar en sus corazones, en sus vidas. Tú les ayudes, Dios, para que ellos puedan reconciliarse contigo, para que ellos puedan volver en esa comunión, en esa cercanía, estar en esa disposición para agradarte a ti, para obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos siempre permanecer cerca a ti, Señor. Es permanecer en ti, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga.